Bienvenidos a nuestro canal dedicado a la educación de la autoestima en general, familiar y personal. Estamos emocionados de tenerlos aquí, en este espacio diseñado para aprender y crecer juntos. En el video de hoy, abordaremos un tema importante y relevante que afecta a todos nosotros. ¿Cómo influye la autoestima en nuestras relaciones y logros? La autoestima es un pilar fundamental en nuestras vidas, ya que determina cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos valoramos y cómo interactuamos con los demás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la autoestima afecta tus relaciones familiares, tus relaciones con amigos y tu capacidad para alcanzar tus metas? Bueno, estás en el lugar correcto, porque en este video encontrarás la respuesta a esta pregunta. Esto sucederá, por ejemplo, si tienes un hijo o una hija que tiene una autoestima sólida y saludable, intachable, y se sienten seguros de sí mismos. Son capaces de expresar sus opiniones y establecer límites saludables en sus relaciones. Entonces, podemos decir que, debido a su autoestima positiva, puede formar amistades duraderas y significativas basadas en el respeto mutuo y la confianza. Además, se adquiere una mentalidad resiliente, la que los impulsa a perseguir sus propias metas con determinación y posibilita la superación de los obstáculos que se presentan en el camino. Esto es lo que tenemos que alcanzar. Ahora, ¿no sería maravilloso poder brindarles a nuestros hijos las herramientas necesarias para desarrollar una autoestima sólida y saludable desde temprana edad? Pero no solo se trata de los más pequeños. La autoestima también juega un papel importante en nuestras relaciones, sean de pareja, familiar, de amistades y en el ámbito laboral. Si tenemos una autoestima sólida, somos capaces de establecer límites claros, comunicarnos de manera efectiva y construir relaciones saludables y equilibradas. Además, cuando confiamos en nuestras habilidades y nos valoramos, nos atrevemos a soñar en grande y perseguir nuestras metas con pasión y determinación. Somos más seguros de nosotros mismos. En este video, explicaremos ¿cómo podemos construir una autoestima sólida? Esto es, tanto para nosotros mismos, como para cualquier persona que lo necesite. Compartiremos consejos prácticos, ejercicios y estrategias efectivas que pueden ayudarnos a cultivar una autoestima positiva y duradera. Al fortalecer nuestra autoestima, no solo mejoraremos nuestras relaciones y logros personales, sino que también sentaremos las bases para una vida más feliz y plena. Así que, sin más preámbulos, sumerjámonos en este apasionante tema de la autoestima, y descubramos juntos cómo influye en nuestras relaciones y logros. Recuerda que cada uno de nosotros merece tener una autoestima saludable, y que es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Estamos emocionados de embarcarnos en este viaje de aprendizaje y desarrollo personal junto a ti. La autoestima y las relaciones personales. La autoestima juega un papel fundamental en la forma en que nos relacionamos con los demás. Una autoestima saludable nos permite establecer relaciones más positivas y significativas. A continuación, exploraremos algunos ejercicios prácticos y recomendaciones, fáciles de implementar en grupo o de manera individual, para fortalecer nuestra autoestima y mejorar nuestras relaciones personales. Es importante practicar la gratitud en grupo. ¿Cómo podemos hacerlo?, se preguntarán.
Dedica unos minutos al día para expresar gratitud en cualquier grupo en el que te encuentres. Comparte momentos en los que cada miembro pueda decir qué es lo que aprecia de los demás y que se valora a sí mismo. Esto fomenta la apreciación mutua y refuerza la autoestima tanto individual como colectiva. Se recomienda establecer límites saludables. También, enseña a tus pares o a ti mismo a establecer límites claros en las relaciones. Comunica la importancia de decir no cuando algo no se siente bien, o cuando algo está agotado, o porque la situación es incómoda. Esto les ayudará a desarrollar una autoestima sólida, favoreciendo y permitiendo establecer relaciones basadas en el respeto mutuo. Fomentar la comunicación abierta se hace imprescindible. Hay que practicar la comunicación colectiva en forma abierta y honesta. Anima a tus amigos, seres queridos o personas cercanas a expresar sus pensamientos y sentimientos de manera respetuosa y abierta. Mantén la escucha activa y valida sus emociones, lo cual fortalecerá su autoestima y promoverá relaciones más saludables. También se deben celebrar los logros de cada miembro del grupo. Reconoce y celebra los logros del otro, tanto a grandes como a chicos. Cada miembro cuenta. Esto ayuda a construir una autoestima positiva y refuerza el sentido de pertenencia y valía personal. Pueden establecer a su vez un ritual de celebración semanal o mensual, donde cada miembro comparte sus logros y permite que se reconozcan sus acciones, como así también pueden hacerlo con sus parejas. Otra sugerencia es promover el cuidado personal. En un caso familiar, enséñales a sus hijos, o practica tú mismo el autocuidado y el amor propio. Anima a cada miembro de la familia a dedicar tiempo a las actividades que disfruten y que les ayuden a relajarse. Esto fortalecerá su autoestima y les recordará la importancia de priorizarse a sí mismos, para luego poder cuidar de los demás. Recuerden que desarrollar una autoestima sólida y fomentar relaciones saludables es un proceso continuo. Estas recomendaciones son solo algunos ejemplos sencillos que se pueden practicar, y que de seguro pueden ayudar a fortalecer la autoestima en familia, o de manera individual y grupal. Solo hay que adaptarlas a la dinámica grupal, familiar o de pareja, y mantener una comunicación abierta y amorosa, resultando las claves para crear un entorno donde todos se sientan valorados y respetados. Ponte en acción y comienza a implementar estas prácticas sencillas para fortalecer la autoestima y mejorar las relaciones personales. Verás cómo impactará positivamente en el bienestar y la felicidad de todos. Continuemos juntos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. La autoestima y el logro de metas. La autoestima también desempeña un papel crucial en nuestra capacidad para establecer y alcanzar metas. Una autoestima positiva nos brinda la confianza y la motivación necesaria para perseguir nuestros objetivos. A continuación, exploraremos algunos ejercicios prácticos y recomendaciones fáciles de implementar en familia, en forma también grupal o de manera individual, para fortalecer la autoestima y potenciar el logro de metas. Primeramente, se tienen que establecer metas realistas. ¿Qué quiere decir con esto?, se preguntarán. Fomenten que se establezcan metas realistas, tangibles y alcanzables, tanto para ti como para las personas de tu alrededor. Ayuda a desglosar metas grandes, en pasos más pequeños y manejables. Esto les permitirá obtener una sensación de logro constante,
de un poco a poco. Y verán cómo se fortalecerá su autoestima a medida que avance hacia metas más grandes. Alienta la mentalidad de crecimiento. En el caso de la familia, ayuda a fomentar una mentalidad de crecimiento, creyendo en la capacidad de aprender y mejorar constantemente. Tenemos que alentar a ver los errores y los obstáculos como oportunidades de aprendizaje, en lugar de observar o sentir que son fracasos. Esto promoverá la resiliencia y el impulso para superar los desafíos y perseguir metas aún más ambiciosas. Qué importante es también celebrar los progresos intermedios. Reconocer y celebrar los progresos y logros intermedios en el camino hacia una meta favorece el sentimiento de plenitud. Esto ayuda a mantener la motivación y fortalecer la autoestima al demostrar que se están logrando los avances que se esperan. Pueden establecer recompensas, o bien, rituales de celebración, para resaltar esos hitos alcanzados. No duden en hacerlo. Fomenta la autoconfianza. Ayuda a tus hijos, amigos, conocidos, a tu pareja, a construir su autoconfianza, su reconocimiento. ¿Cómo?, se preguntarán. Muy simple, alentando sus habilidades y talentos únicos. Anímense, y anímenlos a explorar nuevas actividades y desafíos que les interesen. Esto les permitirá descubrir sus fortalezas y desarrollar la confianza en sí mismos, para enfrentar nuevos desafíos y metas. Ahora bien, la contención también influye. Crea un entorno de apoyo. Fomenta un entorno de apoyo, tanto familiar como grupal, donde todos se animen y se apoyen en la consecución de sus metas. Establezcan momentos regulares para compartir y revisar las metas individuales y brindarles apoyo emocional. Esto ayudará a construir una cultura de motivación y éxito en sus familias, en las parejas o bien, en amigos, impulsando el aumento de la autoestima de cada miembro. Recuerden que el logro de metas y la fortaleza de la autoestima van de la mano. Al seguir estas recomendaciones y adaptarlas a sus propias dinámicas de vivencias habituales, estarán creando un ambiente propicio para que sus hijos, o tú mismo, o quien sea, desarrollen una autoestima sólida y alcancen sus metas. No olviden que el camino hacia el logro de metas está lleno de aprendizajes, y que el progreso importa tanto como el resultado final. Es hora de poner en práctica estas recomendaciones en sus familias, amistades, parejas, o donde ustedes quieran. Y aprovechar el poder de una autoestima positiva para alcanzar metas sorprendentes. Recuerda que todos merecen tener una autoestima saludable y el impulso para lograr sus sueños. Continuamos juntos, en este viaje de desarrollo personal y crecimiento familiar. Todo lo explicado hasta el momento favorece una construcción de una autoestima saludable y firme. El desarrollo de una autoestima sólida es fundamental para tener relaciones saludables y alcanzar nuestras metas. A continuación, exploraremos algunos ejemplos prácticos y recomendaciones fáciles de implementar, tanto en la familia, tanto de forma grupal como en lo personal e individual, para fortalecer nuestra autoestima y así, cultivar un amor propio saludable. Practiquen el autocuidado. Esto es, dediquen tiempo diario para cuidar de ustedes mismos. Realicen actividades que les haga sentir bien, como ejercicios de relajación, lectura de un libro favorito o un paseo al aire libre.
Priorizar el bienestar físico y emocional fortalecerá la autoestima y les recordará la importancia de amarse y cuidarse. Cultiven pensamientos positivos. Presten atención a sus pensamientos y desafíen aquellos negativos o autocríticos. Reemplacen esos pensamientos por afirmaciones y pensamientos positivos. Pueden practicar la gratitud diariamente, enfocándose en las cosas positivas de sus vidas y apreciando sus propias cualidades y logros también. Agradecer y perdonar también es saludable. Acepten sus imperfecciones, reconociendo que todos tenemos imperfecciones y que forman parte de nuestra humanidad. Acepta tus errores y fracasos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Cultiven la inclinación hacia ustedes y trabajen en la construcción de una imagen positiva y realista de ustedes mismos. Establezcan límites saludables. Aprendan a establecer límites claros en sus relaciones y en su vida. Digan no cuando sea necesario y prioricen sus necesidades y bienestar emocional ante todo. Al establecer límites saludables, te respetarás más y construirás relaciones más equilibradas y satisfactorias. Busquen el apoyo emocional. No tengan miedo de buscar ayuda y apoyo emocional cuando lo necesiten. Conecten con amigos cercanos o familiares, en quienes confíen, o bien, consideren buscar la guía de un profesional de la salud mental. Compartir sus pensamientos y sentimientos les ayudará a fortalecer su autoestima y a desarrollar relaciones de apoyo. Recuerden que la construcción de una autoestima saludable es un proceso continuo, y que requiere práctica y paciencia. Al implementar estas recomendaciones en sus vidas, diariamente, estarán cultivando una autoestima sólida y nutriendo el amor propio. A medida que se acepten y se valoren a ustedes mismos, construyen relaciones más auténticas y se acercan cada vez más a sus metas. Es hora de invertir en ustedes y construir una autoestima saludable que los empodere en todas las áreas de su vida. Recuerden que merecen ser amados y valorados, y que el desarrollo personal es un viaje en el que siempre hay espacio para crecer y aprender. Sigamos adelante en este camino de amor propio y crecimiento personal. Sin ir más lejos, también tenemos que afrontar los desafíos y el fracaso. A lo largo de nuestro camino, nos enfrentamos a desafíos y, en ocasiones, experimentamos el fracaso. La forma en que afrontamos estas situaciones tiene un impacto significativo en nuestra autoestima. A continuación, exploraremos algunos ejercicios prácticos y recomendaciones fáciles de implementar, para fortalecer nuestra autoestima y superar los desafíos y el fracaso. Cultiven la resiliencia. Aprendan a enfrentar los desafíos con una mentalidad resiliente. Pueden caerse, pero luego podrán levantarse. Vean los obstáculos como una forma de crecimiento de oportunidades y aprendizaje. Refuercen su autoestima, recordándoles que tienen la capacidad de superar cualquier adversidad. Aprendan del fracaso. Cambien su perspectiva sobre el fracaso. En lugar de verlo como algo negativo, consideren el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Analicen las lecciones que pueden extraer de sus experiencias y utilícenlas como trampolín para futuros éxitos. Busquen el apoyo de otros. No tengan miedo de pedir ayuda y apoyo emocional cuando lo necesiten. Compartan sus desafíos con personas de confianza, amigos o familiares. Al recibir apoyo, les cumplirán respaldado y fortalecerán su autoestima para enfrentar cualquier dificultad.
Practiquen el autocuidado durante los momentos difíciles. Enfóquense en el autocuidado, incluso cuando se enfrenten a desafíos y fracasos. Dediquen tiempo para hacer actividades que les brinden calma y bienestar, como practicar ejercicio, meditar o disfrutar de un hobby. Al cuidarse en los momentos difíciles, fortalecerán su autoestima y se perfeccionan más, estando más capacitados para superar cualquier tipo de adversidad que se presente. Mantén una mentalidad positiva. Cultiven una mentalidad positiva, incluso cuando enfrenten desafíos. Enfóquense en las soluciones en lugar de quedarse atrapados en los problemas. Al tener una mentalidad positiva, fortalecerán su autoestima y desarrollarán la confianza suficiente en su capacidad para superar cualquier obstáculo. Recuerden que los desafíos y el fracaso son parte natural de la vida y no define su valía personal. Al implementar estas recomendaciones en sus vidas diarias, están fortaleciendo su autoestima y desarrollando una mentalidad resiliente. Aprendan de los desafíos, busquen apoyo y recuerden que cada obstáculo superado es un paso hacia adelante en su crecimiento personal. Es hora de enfrentar los desafíos con confianza y fortaleza, y de utilizar el fracaso como un trampolín para el éxito. Recuerden que tienen la capacidad de superar cualquier adversidad y seguir adelante. Continuemos en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal, construyendo una autoestima sólida y empoderadora. Gracias por acompañarnos en este video educativo. Esperamos que hayan encontrado inspiración y herramientas prácticas para fortalecer su autoestima. Recuerda que el desarrollo de una autoestima sólida es un proceso continuo. Pero cada paso que damos nos acerca a una vida más plena y satisfactoria. Si te ha parecido útil todo lo aprendido hasta aquí, por favor, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de crecimiento y aprendizaje. Nos vemos en nuestro próximo video, donde continuamos explorando temas para potenciar nuestra autoestima y mejorar nuestras vidas y la de los demás. Hasta la próxima.